Dele para Josué, Josué capítulo número 1. Ok. Encargo del Señor a Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo y los israelitas a cruzar el río de Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte. Desde el río Eufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente. Incluida todas las tierras de los hititas. Nadie podrá hacerle frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados y les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Encargo de Josué a los israelitas. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manases. Les dijo, recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés le asignó, al oriente del río Jordán. Los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar sus territorios. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Ellos les responderían a Josué, haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus palabras
y todo lo que tú ordenes será ejecutado. Así que sé fuerte y valiente. Amén, amén. A ver, ¿qué nos llamó la atención? Lo que más me llama la atención es la promesa de que siempre va a estar contigo y que sea fuerte, que uno no se debe desviar. Ok, o sea, obedecer, hay que obedecer, prácticamente. Obedecer para que, ¿sabes? Para que Él esté contigo. Obedecer, en ese entonces ellos tenían las reglas específicas de Dios, ya a este punto ellos tienen los mandatos de la ley de Moisés, entonces hay que obedecer la ley. No, el Nuevo Testamento es más como haz caso a las palabras de Jesús, ¿verdad? O más de esa relación con Jesús que te ayuda a ti a obedecer, ¿no? Pero la idea es que hay que obedecer, hay que caminar como Jesús quiere que uno camine para que te vaya bien. Así lo dice la Biblia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Y leer los mandatos todo el tiempo para que aprendas más y más y más. Sí, o sea, leer la Biblia para nosotros es algo que hay que hacerlo toda la vida, porque es un libro especial. Usted y yo sabemos que los que leemos la Biblia hoy, te podemos leer el mismo capítulo 10 días después y te habla distinto. Entonces, es esa espiritualidad que hay en esa palabra. Entonces, la Biblia no se lee una vez y se pone a dormir como cualquier otro libro. La Biblia se lee y se lee, es una Es que un día herramienta, lo interpretas de una manera y otro día de otra. porque De hecho, uno pasa por temporadas distintas, ¿no? Entonces, exacto. la palabra te llega y esa es la palabra viva de Dios, inspirada por el Espíritu. Entonces, De hecho, yo pienso que el cambio, porque si lees lo mismo debería de significar lo mismo. Eso es lo que te dice la lógica. Pero obviamente nada es lógico con este libro. ¿Ves? Porque son cosas que no entendemos la mayoría de las veces. totalmente. Pero yo pienso que cuando tú lo lees Por eso, nuevamente, por eso cuando uno apenas está comenzando con Dios, uno lee la Biblia y suena a chino. no entiendes nada. No entiendes absolutamente nada porque hay algo espiritual. Dios tiene que abrirte el corazón para que tú puedas entender. Es increíble. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado de que hemos estudiado un libro o un capítulo y hemos discutido el tema y te digo, entiendo esto, esto y esto y esto. Y después pasan los días y me quedo pensando en eso. Y entonces le tengo un sentido a lo que leí o la respuesta que tengo de acuerdo a lo que estoy viviendo en ese momento. Eso me ha pasado. Totalmente, No totalmente. todo el tiempo me pasa, pero sí me ha pasado hace Sí, tiempo. sí, la palabra, la palabra, este no es un libro cualquiera. O sea, con esto no se juega. Esto es una herramienta. Esto es como dice en la Biblia, la palabra dice Jesús. Uno no vive de pan solamente, uno vive de la palabra, de lo que Dios, de Dios. Entonces, uno se alimenta con Dios. No solo de pan vive el hombre. Exacto, no solamente del pan vive el hombre, que es increíble de pensar, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Josué era en realidad un líder, ¿no? Él era el pupilo de Moisés. De Moisés. Aquí, este libro empieza, el libro de Josué empieza cuando se muere Moisés. Cuando Dios se lleva a Moisés, ya. Y si mira en la página anterior del libro de Josué, dice Deuteronomio. Este capítulo de Deuteronomio termina con la muerte de Moisés. ¿Ok? Entonces, ahí donde arranca la cosa. Ahora Josué tiene la tarea de hacer lo que supuestamente Moisés tenía que hacer, pero porque Moisés desobedeció a Dios, que eso lo aprendimos en el libro de Éxodos, de Números y de Deuteronomio, Levítico, Números, en todas esas hay varias partes donde Moisés desobedece a Dios y Dios le dice, ¿Verdad? ok,
tú no vas a cruzar a la tierra que le prometí, pero la vas a ver. Entonces Moisés muere ahí antes de llegar, o sea, en una cima donde él puede ver el horizonte de todo lo que le van a dar, lo que Dios le prometió a Israel, pero no puede entrar. Y ahí Dios se lo lleva porque ya sirvió su obra y le da ahora la tarea de meter a Israel a la tierra prometida a Josué. Josué como líder. Pero Josué no es un sacerdote nada de eso, él es un guerrero más bien. Por eso, un líder, Ah, eso es un soldado. él es más bien va a ser caracterizado como un soldado. Un No sé si es soldado. un soldado porque hasta ese entonces ellos no han tenido que pelear. Recuerde que este libro de Deuteronomio está terminando, o el libro de Josué está comenzando. Aquí lo que ha pasado es que Israel ya lleva un montón de años dándole vuelta a los 40 años, como le dicen, ¿no? En el desierto. Entonces ya se murió la generación de Moisés, la gente con Moisés. Los viejos. Moisés tenía 120 años cuando murió, dice aquí. Entonces, ya esa generación de Moisés, todos ya se han muerto, porque Dios dijo, porque ellos vieron, esa generación de Moisés, los viejos, ellos fueron los que salieron de Egipto. Ellos vieron las 10 obras, las 10 pestes, qué sé yo. Ellos vieron el mar rojo, ¿verdad? El Mediterráneo, no sé qué mar era, abrirse, ¿ok? Ellos vieron el mar, ellos vieron todo eso y aún así tuvieron cosas o sea, comenzaron a tener poca fe, comenzaron a descreer, querían tener su vaca de oro y sus cosas para lavar y Dios, pero hey, pero si yo soy tu Dios, ¿por qué vas a tener una vaca de oro? Bueno, toda esa gente murió. Ahora lo que quedan es los descendientes, los niños, los jóvenes que ahora son más adultos, qué sé yo. Esa nueva generación ahora va a entrar a la tierra prometida. Y es lo que está pasando aquí en Josué. Por eso que Josué le dice a la gente, hey, dile a toda la gente de la aldea que se preparen porque tenemos que cruzar el río Jordán. Tenemos que cruzar el río Jordán, tenemos que cruzar hacia el otro lado para reclamar lo que nos pertenece a nosotros, lo que Dios nos dio. ¿Ok? Ese es el contexto de lo que está sucediendo acá. Pero ¿cómo comienza esto? Mire cómo comienza la Biblia, el capítulo. Y aquí está la clave del capítulo, que yo creo que es la clave. Dice, eh, eh, versículo 2 dice, mi siervo Moisés se ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo eso. Entonces, aquí está el mensaje que es lo que me llamó la atención de este capítulo. Es de que, hey, esta es una promesa que Dios ya le dio hasta Moisés, desde Moisés. Les voy a dar la tierra prometida. Pero le dice Dios, Dios le está diciendo a la gente, pero prepárense porque tienen que, ¿verdad? Tienen que cruzar el río Jordán y entrar a la tierra. Es decir, ya sabemos, porque hemos leído estos libros anteriormente, de que lo que va a suceder es que esta gente va a tener que pasar el río Jordán y después allá adentro, después del otro lado del río, les espera un montón de guerras. Tienen que pelear contra Jericó, tienen que pelear contra no sé quién, no sé qué, y los tipos de Jericó son gigantes. Entonces, tienen que hacer, ahí lo que le espera es un No montón es fácil. de incertidumbre. Y entonces, estos tipos, ellos tienen que como que van a tener que poner su fe a prueba. ¿Ok? Y eso es lo que viene. Entonces, ahí lo interesante esos versículos, tía, que es así es con la vida de nosotros. Igual eso mismo te iba a decir. Dios te da una promesa, pero Él no te va a regalar, Él no te va a dar cosas fáciles. Yo no sé por qué, pero aquí en estos versículos, ese versículo 2 ahí te explica cómo es lo que yo entiendo de mi relación con Dios hasta el día de hoy.
Tú podrás decir, tía, la gente podrá decir, ah, pero Cristian está bendecido con un buen trabajo. Ok, yo estoy bendecido con un buen trabajo, pero hasta la semana pasada estaba yo trabajando un día aquí hasta las 3 de la mañana, de las 3 de la mañana, trabajando. O sea, la bendición viene con Con desvelo, sacrificios. con sacrificios, viene con demasiadas decepciones, ¿verdad? Demasiados triunfos, pero también demasiadas derrotas. O sea, viene con altas y bajas. Entonces, Ujú. en ese proceso de la lucha, ahí donde tú te das cuenta cómo Dios es tan soberano. Él, y mira lo que él dice acá, él dice, a la tierra que yo les prometí que les daré. O sea, Dios es dueño de la tierra. Eso es lo que está diciendo ahí. Dios es el dueño de la Prácticamente tierra, yo les daré la tierra, pero gánensela. pero gánense. Peleen por ella. Exacto, exacto. Prácticamente, eso es lo que él está diciendo. Ajá. ¿Y qué le dice? Ah, y obedece y te irá bien. Porque donde no obedeces, Es no lo tienes mismo que le nada. decimos nosotros a los hijos. Exacto, así mismo. O sea, Lo que gánate, debes decirle a gánate los las hijos. vainas. Totalmente. Gánate las cosas. Gánate las cosas. Ahí está el ejemplo. Esto es lo que yo estoy viviendo con Dios, lo que yo he vivido hasta el día de hoy. Desde que comencé a caminar con Dios en el 2014 hasta hoy, es lo que yo me he dado cuenta que Dios no es que me regala las cosas, pero todo viene de Él. Todo es de Él. O sea, yo no he hecho nada, sino que tengo que pasar por el fuego, tengo que confiar, tengo que pelear, tengo que esforzarme, tengo que levantarme a las 2 de la mañana, tengo que desvelarme, tengo que trabajar, tac, tengo que quedarme callado cuando tengo que quedar enfrente del jefe, tengo que hacer todo eso, tengo que aguantarme las críticas del jefe. Ujú. Después pasan los años y la bendición van cayendo y tú te vas tranquilo, ya no te preocupas y nada, pero uno pasa por el fuego. Pero, Todos. pero no es porque yo lo hice. Ahí es donde la gente se confunde. No es tu esfuerzo. Dios es el dueño de ese trabajo. Dios me lo entregó a mí. Dios es el dueño de esa tierra donde tú estás. Dios te la entregó a ti. Pero Él te va a hacer pasar por ese proceso. ¿Ok? No va a ser nada Él fácil. te va a pulir. Él te va a pulir. Entonces ahí donde eso a mí me da a entender de que uno sí puede tener sueños con Dios. Uno puede tener sueños y los sueños no significan que no te tienes que romper el lomo, o sea, sino que tienes que entender en ese paso con Dios que sí, puedes soñar con todo lo que tú quieras, pero Dios te va a poner a pasar por la prueba, por el fuego, y en ese proceso tú vas a crecer. En ese proceso tú vas a crecer, porque si tú obtienes las cosas así fáciles, tú no vas a valorar nada. Nada. Ah, Pero Absolutamente cuando, nada. pero cuando pasas por el fuego, ¿verdad? Las cosas salen como Él quiere. Claro. Y las cosas duran. ¿Verdad? Las cosas duran. Cuando tú haces las cosas como Dios quiere, esas cosas cuando las logras, ellas te duran. Y Si yo tú siempre las pienso, aprecias, tía, y yo siempre pienso en empresas, por ejemplo, eh, usted puede escuchar la historia de las cualquier aprecias, empresario. las aprecias. Sí, usted puede escuchar la historia de cualquier empresario. Todos pasan por momentos difíciles, momentos donde no tienen ni dónde comer. Muchos empresarios, y Ujú. hoy día tienen megas empresas, pero esas empresas ahora lo superaron a ellos. Son empresas que ya ellos no son ni los dueños. Ahora son dueños minoritarios. El mercado, o sea, la gente, los bancos son dueños de estas empresas grandes y las empresas ya toman o sea, van otras generaciones y después cuando te das cuenta ya han pasado 100 años y la empresa todavía allí. O sea, son planes grandiosos de Dios, ¿no? Que comienzan con el sueño de una persona, pero después toman otra escala, Lo rumbo, sí. otro rumbo. Entonces, esas son las cosas que pasan cuando uno hace las cosas con Dios. Y todos pasan difíciles, difíciles. Mira el tipo ese, Steve Jobs, el que inventó Apple. A él se murió de cáncer, pero antes que él se muriera, cuando estaba vivo, en un tiempo, en su misma empresa, la gente, los otros empresarios, los otros dueños de la empresa, porque la empresa se hizo pública y mucha gente invirtió, él perdió el control, lo sacaron, lo echaron. Y después, ¿Verdad? después lo volvieron a llamar porque se dieron cuenta que el tipo era el que tenía
La clave era que tenía la bendición de Dios, no ellos. Entonces, pero entonces el tipo regresó, armó el equipo y después se murió de cáncer y ahora la empresa sigue dando, Apple sigue dando, ahora está hasta mucho más grande que cuando él estaba. Ujú. Ya tomó, ya tomó otra. ¿Y quiénes son los dueños? Un montón de gente. Ya no hay nadie que es un solo dueño. Son puras empresas que son dueños, o sea, porque es pública, no es mercado público. Ahora todo el mundo en el público, hasta usted puede comprar acciones de Apple y se vuelve dueña de Apple. O sea, entonces, así son las cosas de Dios, ¿no? Dios tiene esas cosas, eso es de Dios. Dios decide a quién se lo entrega, pero en ese proceso no va a ser fácil. La misma gente que tú contrataste son los que te van a echar después. ¿Ok? Prácticamente. Entonces, Es lo mismo que, bueno, vamos a minimizarlo en la vida cotidiana de nosotros mismos. sí, Todas las caídas que hemos tenido Omar y yo con la tienda. sí, sí. No ha sido fácil. Para él fue más duro todavía cuando recién llegó. ¿Te acuerdas? Sí, Que vino el huracán, que se perdió todo, sí, sí, que sí. después de que se dañó la planta, se volvió a perder todo. Ey, Después llegué yo, subí un poquito, un pocotón. Después bajó y así hemos estado, sí, pero no podemos, como dice aquí, no te puedes rendir. exacto, ser fuerte y valiente, ¿verdad? Pero obviamente ustedes tienen una historia feliz porque al final, como están hoy día, nada en comparación a cómo comenzaron, ¿verdad? Entonces, están, Pero es porque no nos rendimos, porque exacto, seguimos. porque no se rinden. La bendición vino, la bendición está, los biles se están pagando, las cuentas se están pagando, todos están comiendo, todo está bien, pero con esfuerzo, Exacto, con sacrificio. con sacrificio. Entonces, esa es la parte que uno dice que Dios, y tú sabes, el ángulo de este capítulo, el ángulo de este capítulo es de que uno tiene que tener fe. Tu fe está siendo puesta a prueba, porque cuando la cosa es tan dura y tú aún empujas, eso quiere decir que tú estás confiando en Dios. Sí, uno quiere rendirse y ya, pero eso no es, para Dios, en lo que este capítulo te implica, es de que si no hay esfuerzo, no me demuestras ninguna fe. Estos tipos acá tienen que ir a cruzar el río Jordán. Y lo interesante de eso es que en esta temporada, según pude entender, esta temporada es cuando el río Jordán está con fuertes lluvias, entonces está inundado. Wow. Entonces, esta gente está viendo el río Jordán. Usted sabe, en Panamá cuando llueve y ve los ríos que son chocolate, se vuelven todos chocolate. Y van con esa fuerza. Bueno, así se ve ese río Jordán. Y él le mandó a decir a la gente, hey, en 3 días, me da risa porque les dio 3 días de anticipación para que tengan pesadillas por 3 días que tienen que ir a cruzar el río Jordán. Entonces, tienen que tener esa fe de que hey, estará Dios con Josué como lo tuvo con Moisés. No sabemos, ¿verdad? Eh, ese es el detallito. Entonces aquí, obviamente, en este capítulo se abre el contexto de que, ok, vamos a cruzar y tenemos que ir a luchar. Vamos a tener que hacer unas peleas. Entonces, no te dice qué peleas ni nada, pero ahí le dice a un grupo, hey, dile a esa gente que se preparen porque vamos a cruzar y vamos a tener que luchar al otro lado. ¿Ok? Dios no te va a dar las cosas fáciles. ¿Ok? Tú vas a tener que soltar golpes a veces. ¿Ok? Y bueno, sí, yo creo que con eso ahí se arranca el capítulo. Josué era un guerrero. Ay, Bueno, estaba leyendo el libro de Shawa. por ahora ellos no han peleado, entonces yo no puedo decir que Josué es un guerrero, pero tal vez sí, no sé, no me acuerdo mucho. Bueno, lo que yo sé de Josué. Sí, pero que él se vuelve un guerrero. Yo no sé si en ese momento él es guerrero ya. Eh, pero él es un asistente de Moisés. Hasta el momento es asistente de Moisés. Lo que dice Moisés, él lo hace.
Pero como en los capítulos, en los libros anteriores, lo que habla son puras cosas de las leyes y esas cosas, entonces como que Sí, no pero creo lo que que yo me haya. acuerdo de Josué que fue el que peleó con a todo alrededor de la muralla, no sé qué cosa. Jericó, eso pasa cuando cruzan el río de Jordán. Pero bueno, él sí va a ser un guerrero. Usted va a ver que él va a ser un guerrero. Pero bueno, ya con eso ahí yo creo que podemos cerrar el capítulo.